estudio que yo voy a presentar ahora vamos a presentar los resultados de un avance de un estudio que estamos haciendo en varios países de América Latina, que, bueno, están allí los colegas que están trabajando conmigo en esto. Hay algunos otros países que estamos contactando para ampliar la investigación. Así que, bueno, lo que vamos a presentar ahora son resultados preliminares de este estudio en el cual, como dice el título, se pretende identificar cómo los estudiantes que se están formando en carreras universitarias para actuar en el área de la gestión de las organizaciones interpretan el concepto de responsabilidad social. El contexto, fundamentación y objetivos, un poco de esto, es que, perdón, cometí un error acá. Por un lado, hay un hecho en la literatura sobre responsabilidad social, es que no hay una definición consensuada, ni en la parte académica, ni en el mundo corporativo, ni en el mundo de las instituciones que promueven el concepto. Y esto obviamente, seguramente tiene alguna incidencia en lo que enseñan las universidades y por lo tanto en la idea que los estudiantes se van formando sobre la responsabilidad social. El tema es muy importante porque estos estudiantes son los futuros directivos de empresas, son los que en el futuro van a llevar adelante las prácticas de responsabilidad social en caso de querer hacerlo. Y por lo tanto la forma como interpretan el concepto va a condicionar la forma como lo van a aplicar, dónde van a poner las prioridades, hacia dónde van a llevar las empresas que ellos dirigen. Y sobre este tema falta mucha investigación, no solamente sobre cómo la interpretan los estudiantes, sino cómo la interpretan los distintos actores involucrados con el mundo corporativo, los gerentes, los directores, los empresarios en general. Esta es una línea de trabajo que entra en el campo de la investigación de la teoría de aplicación de la responsabilidad social, sobre la cual yo vengo trabajando desde hace un tiempo. A ver un poquito, ¿qué está pasando? Se trancó esto. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Hay un objetivo general, que es el de identificar la interpretación que sobre el concepto tienen los estudiantes de estos segmentos, y además, si esa interpretación está dependiendo del país donde estudian. Puse barra universidad, porque en realidad estamos tomando una universidad por país, y lo que estamos viendo ahora no sabemos bien si es por la universidad o por el país. Hay tres grandes objetivos, que es evaluar si estos estudiantes identifican como responsabilidad social 18 prácticas que fueron extraídas de la literatura académica e institucional, después de un proceso de depuración. Segundo lugar, medir el peso relativo de 6 definiciones de responsabilidad social que también fueron extraídas de la literatura, y después ver si hay cierta consistencia entre la definición teórica conceptual que los estudiantes tienen de la responsabilidad social y cómo ellos identifican ese concepto en la práctica, viendo la relación entre la definición que ellos adoptan y el grado en que entienden que una de estas prácticas es de responsabilidad social. Bueno, en cuanto al marco teórico, el marco teórico considera 3 tipos de literatura. Por un lado, la más importante, que es un trabajo de revisión sobre las definiciones de responsabilidad social, que se hizo bastante exhaustivo, procurando encontrar trabajos que atienden este tema y analizarlos. Después, investigaciones empíricas que usan baterías de indicadores, que fueron de alguna forma las que inspiraron los indicadores que se eligieron. Y por último, investigaciones sobre cómo interpretan la responsabilidad social distintos sectores, que esto es absolutamente escaso. Por lo tanto, esta línea de trabajo y este tema es un tema que, por lo que encontramos en la revisión de bases de datos de publicaciones, es un tema poco estudiado. En cuanto a los estudios que se han hecho para reflexionar y analizar las definiciones teóricas sobre la responsabilidad social, se pudieron clasificar en 3 grupos. Hay un primer grupo que son trabajos que lo que procuran, básicamente utilizando análisis bibliométrico, tratan de identificar, bueno, qué dimensiones incluyen las definiciones. El más conocido de todos es el del NALRUS 2008, que es quizás el más citado. Después hay un segundo grupo, que son publicaciones que lo que hacen son más bien revisiones históricas de cómo fueron apareciendo las distintas definiciones, donde el más conocido y más citado, y quizás es el trabajo más citado de responsabilidad social, es el de Carroll en 1999. Y por último, 2 trabajos, uno de los cuales yo soy coautor, que tratan de ver las definiciones y organizarlas
en categorías o en tipos diferentes. Estos dos trabajos es el de Husted de Allen del 2000 y este trabajo que yo hice y lo publiqué con otros colegas en 2019. ¿Cuál es la metodología? Bueno, el universo son los estudiantes de grado que están en estas carreras que cursan en universidades de América Latina. Ese es el universo. La muestra, bueno, son los estudiantes de grado de algunas universidades en algunos países. En este avance estamos presentando resultados preliminares de 6 países, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, y estamos en proceso de aplicación de la encuesta en Chile, Nicaragua, Panamá y Venezuela, y haciendo contactos para encontrar más colegas de modo de abarcar la mayor parte posible de los países latinoamericanos de habla hispana, en este momento de habla hispana. Es un trabajo cuantitativo, se basa en un cuestionario que es autoadministrado y que se aplicó vía web o impreso, en cada país según las características de dónde se iba a entrevistar a los estudiantes, las condiciones que iban a hacer. El docente que se encargó de implementar la encuesta eligió la forma de aplicarla. Las 18 indicadores de responsabilidad social corresponden a 3 dimensiones previamente establecidas, que unos son indicadores de responsabilidad hacia los empleados interna, hacia los actores de la cadena de valor y hacia el entorno, es decir, hacia la sociedad, el territorio y el medio ambiente. Entonces trabajaron con 18 indicadores, hay 6 indicadores para cada una de las dimensiones, y hay una variable nominal que propone 6 diferentes definiciones de responsabilidad social que en determinado momento del cuestionario se le pide a los estudiantes que digan, bueno, ¿cuál de estas 6 es la que corresponde más a la forma como usted entiende la responsabilidad social? Bueno, hay 5 hipótesis, no voy a detenerme ahora a detallarlas porque los voy a ir mostrando a medida que muestre los resultados debido al buen uso del tiempo disponible. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo primero, acá en esta tabla, lo primero que hicimos fue, bueno, muy bien, estos 18 indicadores, realmente los 6 que corresponden a cada dimensión, ¿son efectivamente una dimensión? Entonces, para eso lo que hicimos fue, por un lado, hacer primero un análisis factorial confirmatorio. ¿Qué nos dio el análisis factorial confirmatorio? Que todos los indicadores se agrupaban en un mismo factor, salvo uno, que acá no está, que es el L, que es un indicador de responsabilidad social hacia los competidores. Ese que formaba parte de cadena de valor, lo sacamos porque no encajaba en ninguno de los factores. Si ustedes ven, todas las cargas factoriales son altas, que para un tamaño de muestra de unos 600 casos, que yo omití mencionar el número de casos que hay en esta muestra, son buenos, son cargas factoriales buenas. Y después los análisis que se hicieron, el KMO y la prueba de felicidad de Bartlett, dan muy buenos resultados respecto a que el modelo factorial es adecuado, y abajo puede verse marcado en amarillo que este modelo de 3 factores está aplicando 2/3 de la varianza, lo cual es, en términos prácticos resulta ser un buen modelo. Entonces, ahora que validamos que realmente tenemos indicadores que corresponden a la dimensión interna, otro a la cadena de valor y otro al entorno, vamos qué resultados dio. La pregunta se pedía la opinión es, bueno, esto para usted es responsabilidad social, y va desde estoy seguro a no estoy seguro. Y lo que tenemos acá en estas columnas es la distribución porcentual de las respuestas, solamente acá. Y si observamos bien la distribución porcentual de las respuestas, lo que podemos ver es que, en primer lugar, no hay ningún indicador, ninguna de estas prácticas que el 60% más de los estudiantes diga estoy seguro que esto es responsabilidad social. Sin embargo, estas prácticas en la literatura aparecen como parte de la responsabilidad social. Y si nos ponemos, por ejemplo, en la guía ISO 26000, que tiene un enfoque de responsabilidad social, todas son de responsabilidad social. Sin embargo, no llegamos a un 60% que estén totalmente seguros. Inclusive, hay algunas prácticas que el porcentaje de que están seguros es muy baja. Entonces, primera situación, la hipótesis primera que teníamos era una parte importante de los estudiantes no reconocen como RCE las prácticas incluidas en los indicadores, ocurriendo además que unas prácticas son más reconocidas que otras. Esto queda validada, esta hipótesis, a través de este simple análisis de porcentajes. Lo segundo que nos planteamos es, bueno, muy bien,
Esta identificación de, de prácticas de RCE como tal es independiente del país o de la universidad en el que están los estudiantes. Para eso construimos variables índices con cada una de las dimensiones, con promedios, que en la tabla de arriba ustedes pueden ver que el alfa de Cronbach da muy buenos valores, son arriba de 0,8, que indica que efectivamente califican, tiene, para escala cada una de las combinaciones de los 6 indicadores de cada dimensión, y allí viendo las medias se ve que hay unas diferencias donde se identifican más fácilmente en promedio las prácticas de relación con el entorno, a continuación la interna, y donde cuesta más es en la cadena de valor. Y si miramos en la tabla siguiente, en la tabla siguiente, lo que hicimos fue un test de diferencia de medias dentro de cada dimensión para ver si el puntaje medio en cada país eran similares o había diferencias significativas. Aplicamos la prueba de diferencia de medias, abajo se ve para cada dimensión el valor del F y del nivel de significación, y en los 3 casos la diferencia es estadísticamente significativa. Esto ya nos indica que hay diferencias en la identificación de las prácticas de responsabilidad social entre los estudiantes de diferentes países. Por ejemplo, la responsabilidad social interna, los estudiantes de Perú identifican mucho mejor que los estudiantes de Argentina y Uruguay que están en el otro extremo. En la responsabilidad social con la cadena de valor, los de Perú son los que mejor identifican las prácticas como responsabilidad social y los que menos lo hacen con una distancia bastante grande son los de Uruguay. Y en el respecto al entorno, los que mejor identifican son los de Argentina y en el extremo opuesto están los de México. Entonces, lo que tenemos acá es de alguna forma disculpen que se trancó esto. Acá estamos de vuelta. Entonces, lo que queda acá validada es la segunda hipótesis que decía que el reconocimiento de las 18 prácticas como RCE difiere significativamente entre los países. Después, lo que hicimos fue, tomamos un conjunto de variables de segmentación, donde está país, género, carrera, si trabaja o trabajó, si escuchó del tema de la responsabilidad en las materias, si lo escuchó en eventos, si lo escuchó en los medios, si lo escuchó en lugar de trabajo, y estuvimos haciendo también con test de medias, diferencias medias, viendo si había diferencias significativas según estas segmentaciones. Y realmente la única variable donde hay diferencia significativa en la identificación de las prácticas de RCE es el país. En el caso del género solamente da para cadena de valor, en caso de la carrera, en la cadena de valor, las otras en la responsabilidad social con el entorno. También como la edad y el semestre, para ver si la etapa de la carrera influye en los estudiantes, ahí se encontró, como eran variables cuantitativas, se hicieron análisis de correlación, y ahí solamente dio significativa y con correlación muy baja, 0,132, 0,125, para el caso de la responsabilidad social con el entorno. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esto, de alguna forma refuerza la validez de la hipótesis 2, de que la variable que realmente estaría explicando las diferencias en los estudiantes es el país o la universidad. Después les propusimos a los estudiantes 3 definiciones de responsabilidad social y les pedimos a cada uno de ellos que eligieran cuál de estas 5 definiciones representaba mejor su posición. La primera es: la responsabilidad social es una herramienta de marketing que sirve para fortalecer la imagen de la empresa. Si ustedes ven, es prácticamente nadie, acordó, pero en México hay un 8% que dice: esta es mi definición de responsabilidad social. Otra es que es la forma de devolver a la sociedad lo que la empresa recibe de ella. Ahí también los porcentajes son un poco más altos, siendo más altos en Ecuador y en México. La identificación de la responsabilidad social como business ethics, es decir, como la gestión ética de las empresas, es muy fuerte en Ecuador. La definición de la responsabilidad social como la gestión de las empresas basada en incorporar las demandas y necesidades de los stakeholders. No hay grandes diferencias, pero es un poco más fuerte en México y en Perú. La definición alineada con la ISO 26000, y es que la responsabilidad social es la gestión de las externalidades de la empresa, es la que tiene mayor adhesión, pero las diferencias son muy grandes entre países.
Uruguay es el 71%, 69% Argentina, 64% Colombia, pero Ecuador, México son 37% y Perú 45%. Por lo tanto, y acá nosotros aplicamos un test de diferencia de chi cuadrado, y lo que nos dio es que hay asociación entre las variables. Es decir, el país o la universidad está influyendo de alguna forma o condicionando de alguna forma la manera en que elige definir la responsabilidad social los estudiantes. Por lo tanto, las hipótesis 3 y 4 quedan validadas, que eran las 6 formas reciben adhesión de al menos un grupo de estudiantes, y esas 6 formas son diferentes significativamente entre países. Después nos planteamos relacionar las dos variables, es decir, la identificación de prácticas y la forma de definir, ¿se corresponden entre sí o son totalmente independientes? Entonces, la hipótesis era que había una cierta relación, dado que las definiciones distintas deberían llevar a aplicaciones diferentes. La hipótesis inicial era que había una asociación entre la forma de definir y la identificación de las prácticas concretas. Lo que nos encontramos acá es que, digamos, lo que se encontró es que la identificación de las prácticas es independiente de la forma como los estudiantes definen la responsabilidad social. Entonces se rechaza esa última hipótesis. Conclusiones. La primera, en cuanto a los resultados. Una parte importante de los estudiantes no identifican las prácticas admitidas en la literatura, pero algunas prácticas son más reconocidas que otras. Las distintas formas de definir la responsabilidad social están presentes en la interpretación que del concepto tienen los futuros managers, ¿sí? O sea que esas 6 se combinan, están presentes en ellos. Predomina la forma de definir el concepto basada en la gestión de externalidades, pero este predominio es diferente entre países, inclusive en algunos ese predominio no es tan claro. Y además, el hallazgo más importante consiste en que la asignación de una práctica como responsabilidad social es independiente de la forma como los estudiantes definen el concepto. Esto es muy importante, porque esto quiere decir que se habla de responsabilidad social con un sentido distinto, pero después de pronto, con un sentido distinto, se dice esto es responsabilidad social. O esto no es responsabilidad social, pero tenemos la misma definición del concepto. Entonces ahí hay un problema que alerta sobre cómo estamos interpretando la responsabilidad social, cómo lo están interpretando los estudiantes en general. Bueno, en cuanto a los aportes del trabajo, creo que avanza en un problema de investigación relevante para la expansión de la RCE en el mundo corporativo, pero que ha sido muy poco estudiado. Hay pocos estudios sobre cómo los actores vinculados con la gestión de la responsabilidad social interpretan el concepto. En el mundo del management, para una disciplina como la del management, eso es clave porque un concepto está asociado a determinadas prácticas. Advierte que los futuros managers están egresando de las universidades con interpretaciones diferentes e inconsistencias teórico-prácticas, y esto influye negativamente en el avance de la RCE, porque los líderes empresariales pueden aplicar herramientas similares para objetivos distintos. Que esto es lo que la investigación que se viene haciendo sobre la aplicación de la RCE está demostrando. Un montón de inconsistencias entre el discurso y la práctica. En consecuencia, la investigación es un insumo para revisar los contenidos sobre RCE en los programas de las carreras de management, y además alerta sobre un problema crítico en toda ciencia, la falta de un consenso en la definición de los conceptos. Es decir, estamos usando los mismos indicadores para medir conceptos distintos. Esto afecta la calidad de la investigación y también impide el desarrollo de la teoría. Si uno revisa con cuidado muchísimos artículos que hay de investigaciones empíricas de RCE, se va a encontrar con que los autores usan una definición y usan los indicadores. Otros autores usan otra definición y usan los mismos indicadores, ¿sí? O toman la misma definición, pero los indicadores no tienen nada que ver unos con otros. Este es un problema que está afectando seriamente el avance de los estudios en la responsabilidad social. Y finalmente, la limitación del trabajo se basa en muestras no probabilísticas de pequeño tamaño, e incluye una sola universidad por país, lo cual impide inferir si lo que encontramos es diferencia entre países o entre universidades. La idea es, en algunos países, profundizar con varias universidades a futuro. Los indicadores utilizados solamente expresan algunas prácticas, no sabiendo si el uso de otros indicadores arrojaría resultados distintos. Son 18 indicadores, no se hizo un trabajo profundo para, partiendo de una base más grande de indicadores, hacer una depuración. Entonces, esas son lo que yo quería presentar. Muchas gracias.